vamos a hablar de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y el título de esta predicación es Dios es fiel. Son pocas palabras, pero de una grandeza imposible de retener por el hombre en sus perversiones, en sus salidas, en sus huidas. Dios es fiel. Nosotros, la raza humana, no lo es. Sin embargo, aquí en la epístola del apóstol a los romanos, a la iglesia de Roma, nos dice grandes verdades. Y vamos a leer desde el capítulo 3 hasta del 1 al 20. Capítulo 3, versículos del 1 al 20. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito en la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. A veces aparece como un atributo de Dios, denotando que Él es fiel a sí mismo, que Dios es fiel a sí mismo y a sus promesas. Otras veces estamos transliterando el texto, otras veces se refiere a su santa norma de pureza moral con la del hombre pecaminoso. También es justicia Dios. La reacción de Dios contra el pecado que se manifiesta en su ira, no lo olvidemos, o en santo desagrado hacia toda iniquidad. Por eso nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, 6. Es importantísimo estas palabras del Señor a través del apóstol. Es importante que no nos engañemos, porque sería triste que nos engañásemos nosotros, pero lo terrible es que seamos engañados por los demás. Que nadie os engañe, repito, con palabras vanas, de mucha soltura, de mucho conocimiento, pero hablo de conocimiento no de Dios, sino del mundo. Y dice, nuevamente lo repito, y dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando esto se aplica al ser humano, la justicia se refiere a una conformidad perfecta
con las normas y la voluntad de Dios. Cuando el ser humano, de una manera más concreta, el cristiano convertido, aplica a su vida la justicia y la conformidad perfectas con las normas y la voluntad de Dios. No podemos ser hipócritas, ni mucho menos. Muchas veces leemos los textos como si no fuese para nosotros, como si ya lo hemos oído tanto, lo hemos predicado tanto, que para qué. En el peor de los casos, algunos tienen esa actitud. Las Escrituras enseñan que jamás un hombre ha sido realmente justo en ese sentido. Ningún hombre, a través de la historia del hombre, ningún hombre, excepto nuestro Señor Jesucristo, ha sido ningún hombre en ese sentido realmente justo, ya que todos nosotros pecamos, hemos pecado contra Dios, contra la Iglesia, contra los hermanos y contra nosotros mismos. Por eso vemos, pues, que la justicia imputada por gracia al creyente, por la gracia de Dios, no a nadie más, no al mundo, no, sino al creyente, al Hijo de Dios convertido, surge. ¿Para qué? Para vivir piadosamente. El mundo no podría aceptar tal gracia, ni mucho menos, y de una manera muy particular vivir piadosamente. No puede hacerlo el hombre de Dios, el cristiano convertido, vive piadosamente a pesar de nuestras huidas, a pesar de nuestros olvidos, a pesar de nuestro caminar acelerado por esta vida. A pesar de todo, por gracia es imputada la justicia a los que alcanzaron la misericordia de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, estoy incidiendo en este texto, por gracia surge al creyente vivir piadosamente como hijo adoptado en la santa familia de Jesucristo. Porque no ha sido gratis, ha sido a causa de que tu hermano Jesús, que mi hermano Jesús, se puso como hombre de hombre verdadero y Dios de Dios verdadero en tu lugar. ¿Para qué? Para pagar el precio de tu pecado. Estas palabras deberían hacernos más justos y menos hipócritas. Por eso el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Filipo, en algunas ocasiones a otras, y repite una y otra vez, y les dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, está hablando de él, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí el apóstol Pablo tiene mucha tristeza, porque hay algunos que no tienen mucha visión sobre Pablo, ni se interesan mucho por la palabra de Dios. Vemos pues que la justicia imputada, esto es importante, al creyente, a ti,
a todos los que conocieron, y estoy repitiendo esto porque es importante, a todos los que recibieron esa gracia, es imputado al creyente, surge de la justicia de Dios y se hace posible, hermano y hermana, se hace posible por medio de la fe en Jesucristo, no por nada que tú lleves a la presencia de Dios. En tu oración debes tener mucho cuidado con una oración de decir, Señor, ay, cuán bueno soy, ¿verdad? Eso es hipocresía. Cosas de estas que no debemos olvidar. Yo no hago esa cosa. Yo también las he hecho muchas veces. Y a veces, hermano mío, se han hecho casi sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el maligno está muy cerca de ti y de mí. No podrá derrotarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, y nada ni nadie nos podrá apartar de la fe que es en Cristo Jesús. Él fue el que pagó el precio, tu precio y el mío. Y por esa razón, a pesar de tu vida, a pesar de mi vida, pasaremos como por fuego, como he dicho en tantas ocasiones. Al contrario del creyente convertido por la gracia de Dios, el ser humano, cuando detecta que Dios es fiel, la reacción de esos tales es inmediata. Y a continuación, ¿qué ocurre? Que viene la pregunta humana del quien no es espiritual. ¿A qué se reduce la fidelidad de Dios a su pueblo si ha permitido que éste caiga tan bajo? Palabra de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Ya hablo del creyente convertido. Hablo de mí y hablo de ti, de tus ausencias, de tus pecados, de tu soberbia y de mi soberbia y de mi pecado. Y debemos acudir ante el trono de la gracia y decirle, Señor, perdóname, una y mil veces si son necesarias. Por eso, repito nuevamente, ¿a qué se reduce la fidelidad de Dios a su pueblo? ¿Y por qué? Nos podríamos preguntar por qué éste caiga tan bajo. ¿Por qué caigamos tan bajo? Está hablando de los hijos de Dios, del convertido. ¿Por qué éste cae tan bajo? Es como, podemos decir en el sentido judío, ¿para qué sirve ser judío? ¿O no serlo? ¿Para qué? Para equivocarnos, para sobrepasar nuestra propia espiritualidad, para olvidar que somos criaturas y que necesitamos la voz de Dios a través de Jesucristo, a través de la ayuda constante del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Al fin y al cabo, nuestros pecados, nuestra suciedad es limpiada continuamente por el Espíritu de Dios. Al fin y al cabo, el Señor
muestra su bondad continua. Y no pensemos que estamos en una situación de decir, bueno, pues mira, cuanto más peco, más gracia tengo. Eso es por ser un poco honesto, cuasi algo fuera del creyente. Nuestra fe, nuestro amor, todo cuanto somos, todo esto viene de Dios. Hay estas preguntas que hemos hecho y otras son preguntas que no solemos hacer, que el Hijo de Dios convertido no hace. Si las que hace el no convertido en su humana religión, sí, las que hace el no convertido en su humana religión, que nos muestra fehacientemente que hay mucha humanidad en esas oraciones, en ese sentido religioso, porque tenemos ese semen religioso todavía, aquellos que no han conocido al Señor y aquellos que lo conocerán. Por eso es importante y urgente que establezcamos nuestros parámetros de nuestra fe, los parámetros de nuestra fe dada por Dios. Y estoy repitiéndolo. En Jesucristo, nuestro Salvador. Sin embargo, toda esta posible argumentación que estoy haciendo atropelladamente se reduce a lo que el apóstol Pablo viene a decirnos en sus cartas, hablando del absurdo. No tiene necesidad el apóstol Pablo de refutar, de mantener una discusión, no, hacia aquellos que están interesados y hacia aquellos que son muy duchos en hablar más de lo debido. El apóstol no habla de todo eso, ni tan siquiera los escucha. Está hablando, pues, a ateos o agnósticos, que tampoco, ¿no? Sino está hablando de una manera especial, de una manera llena de amor, para que el mensaje de Dios que está en las Escrituras, sea siempre la última palabra de todo el argumento que tú puedas tener, si es que lo tienes. En realidad, todos estos interrogantes que se suele plantear el ser humano o cada uno de nosotros, hablo del ser humano en su conjunto, ¿vale? Sobre su libertad frente a la libertad de Dios, sobre el pecado y sobre el castigo, sobre el bien y el mal. Ya el creyente convertido, incluso de una manera muy especial, ya el creyente convertido, el que no está convertido, puede ser un gran profesor, pero su corazón está vacío. Su vida no tiene nada que dar. Por lo tanto, la libertad de Dios es lo que nosotros necesitamos para que pueda cambiar todos nuestros caminos y nos lleve por sus
vereda. Muchos de nosotros, algunos, ni tan siquiera se han molestado. Deberíamos, según los casos, encontrar todas nuestras cosas, todas nuestras preguntas, encontrar nuestras respuestas siempre. ¿Dónde? En el libro de la ley, en la Biblia, en la palabra de Dios. Dicho de otra manera, en las Sagradas Escrituras. Una respuesta, debemos de dar una respuesta a la medida de la capacidad, de nuestra capacidad y de la capacidad del hombre. Y que solamente pueda ser aprendida en la relación con Dios y con su Cristo a través de la gracia y de la conversión. No hay otro camino, no hay más camino, solo se puede aprender en la oscuridad del corazón y de la fe. Más allá, mucho más allá de lo que humanamente es posible, mucho más allá. Si no es así, estará nuestra vida, o la vida del hombre, mejor dicho, porque la vida del creyente tiene ese plus de estar el Espíritu Santo trabajando con el creyente. En este caso, humanamente posible, en la buena intención, en la oscuridad de ese corazón, estará abocada al fracaso más estrepitoso. La reacción del hombre es inmediata. Si todo lo dicho es verdad, aduce la epístola a los romanos, el apóstol Pablo, a que se reduce la fidelidad de Dios a su pueblo si ha permitido. Fijaos bien lo que los romanos se están planteando. Si su pueblo se ha permitido que éste caiga tan bajo. Es que el hombre, hermano y hermana, no es un ser creado como un animal. Fue creado, y esto no podemos olvidarlo, fue creado por el puro afecto de su voluntad, a la imagen. No olvidemos estas dos cosas tan importantes, a la imagen de Dios. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Palabra de Dios. Por eso, para quienes el mensaje de Dios en la Escritura tiene siempre la última palabra de todo argumento, debe ser tal como hemos dicho hace un momento. En realidad todos estos interrogantes que estamos planteando sobre nuestra humanidad, sobre nuestra libertad frente a la libertad de Dios, no son solamente del tiempo de Pablo, no, sino que llega hasta el día de hoy. No está en las Escrituras escrita por los apóstoles y por los profetas para ese periodo concreto de tiempo en sus vidas, sino para el día de hoy, nuestro día de hoy. Por lo tanto, tenemos que profundizar más y más sobre la palabra de Dios y confrontar nuestra fe con todo lo que decimos y con todo en lo que nosotros esperamos. Nos tenemos, hermano y hermana, que plantear sobre nuestra libertad y la libertad de Dios.
sobre el pecado y el castigo consecuente, sobre el bien y el mal también, en cosas que ya habíamos encontrado respuestas en las Sagradas Escrituras. Quiera Dios que no olvides esto, porque puede ir de equivocación en equivocación por caminos que no te van a llevar a ninguna parte. La frase clave que Pablo apela justamente a las Escrituras para sacar su conclusión final en esta tarde. ¿Qué nos dice? La epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aquí, en las iglesias, los pastores, los predicadores. Ningún predicador, ningún pastor, ningún creyente termina aquí, en este versículo a los Romanos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.